he estado espiada y he estado espiada siendo eurodiputada. Por tanto, cuando se espía a un eurodiputado ya no es que me espíen a mí, sino que están espiando a toda la casa. Creo que también hemos de hacer la reflexión que cuando nos espían a opositores políticos, en este caso cuando nos espían a gente que se supone que tenemos una inmunidad y que nos protege a poder ser investigados, pero vemos que algunos estados no lo hacen, también es un delito contra los 450 millones de europeos porque les afecta su normalidad democrática. Creo que es un derecho de todos nosotros saber por qué nos espían, para qué y qué información guardan para sus supuestos investigaciones. Creo que también tenemos que ver la transparencia de con qué dinero se están pagando y de dónde viene todo este dinero, porque al final todas estas investigaciones también son dinero que salen de todos los contribuyentes y de todos nuestros ciudadanos y ciudadanas, los cuales representamos. Debemos encontrar este marco legal dentro de Europa para poder enfrentarnos a los espionajes masivos y en este sentido creo que el Parlamento Europeo tiene un rol crucial. Como miembro de este comité, como miembros de este comité de investigación, seguiremos trabajando y os aseguro que incansablemente para llegar al fondo de este asunto y obligar a los responsables a rendir cuentas y promover los cambios legislativos necesarios para evitar que pasen más hechos como los presentes, que ponen en riesgo nuestra democracia, el Estado de Derecho y para que no pueda volver a ocurrir en Europa. Muchas gracias.